vamos a ahondar un poquito en esta noche de esos procesos por los que pasan algunas personas que han estado en la circunstancia o han pasado por la enfermedad o la dificultad que pasa un ciego. Amén. En los primeros versículos de ese capítulo 9 en el que estábamos leyendo ahí en el capítulo 9 de San Juan, ese capítulo 9 tiene por título: Jesús sana a un ciego de nacimiento. Y podríamos nosotros entonces, vamos a analizar este milagro tan grandioso que ha hecho el Señor a través de ese pasaje que nos narra la historia bíblica. Y nos cuenta que había un hombre en que Jesús entró a una ciudad. Al pasar vio a un hombre ciego de nacimiento. Y me llama mucho la atención ese término, ciego de nacimiento, porque nos da algunas indicaciones de la vida que pasó ese hombre. Porque es muy difícil para una persona no haber percibido nada dentro de su vida. Cuando los discípulos se encontraron con ese ciego, se acercaron al Señor y le preguntaron: oiga, Señor, ¿quién pecó? ¿Los papás de él o él? ¿Por qué es ciego? Porque, hermanos, la condición de ser ciego de nacimiento era una cosa muy tremenda, muy terrible. Y es que ser ciego te llevaba a un lugar de oprobio y de relego en la antigüedad. Esta discapacidad era la consecuencia de la desobediencia a Dios. Y lo podemos constatar en la Biblia, en Deuteronomio capítulo 28, verso 28, que hablaba que las consecuencias de la desobediencia, una de ellas era estar sordo o estar ciego. Se consideraba como un castigo. Los ciegos estaban excluidos del sacerdocio. Ningún sacerdote podía ser ciego. Es más, si vamos más allá, los animales que se utilizaban en el sacrificio tampoco podían ser ciegos. También se consideraba un castigo de Dios. ¿Y sabe por qué se consideraba un castigo de Dios? Porque a la persona que lo padecía no podía leer la Torá. Entonces imagínense, un pueblo que está basado en la Biblia, que está basado en las Escrituras, era una condenación tremenda para una persona no poder leerla. Entonces se consideraba un castigo de Dios. Dentro del pueblo eran considerados como los más débiles, como los más desdichados, y estaban sometidos siempre a la piedad de quien los quisiera auxiliar. Entonces usted veía a los ciegos en la antigüedad siempre pendientes de qué es lo que me van a dar, cómo me van a ayudar, y los tenían relegados por allá a las afueras de las ciudades, en los caminos mendigando, porque eso es lo que podía hacer un ciego en esa época. Y de alguna manera, cuando alguien lo veían en la calle y en las aceras, afuera de la ciudad, decían: ese tiene alguna discapacidad. Y cuando se acercaban y lo molestaban, sabía que era ciego. Y tenían el derecho de molestarlos. Entonces la pregunta que le hacen los discípulos al Señor: Señor, ¿quién pecó?, era una pregunta acertada para ese tiempo, porque era lo que ellos veían. Se estaban acostumbrados a ver a la gente condenada por sus situaciones. Entonces el ciego era castigado por su pecado, por su maldad, y por eso era ciego. Y es que, y lo que más tremendo me parece es que al preguntarle a los discípulos al Señor: Señor, ¿quién pecó?, el Señor como que les dio una respuesta tan tremenda que los dejó perplejos a todos. Porque Jesús le respondió: no es que pecó no, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Oiga, qué respuesta la que dio el Señor de los discípulos. Yo me imagino a los discípulos diciendo: oiga, pero ¿cómo así? O sea que los ciegos también pueden participar de cosas grandes en Dios. Y había como una batalla entre ellos mental en la que se decían: oiga, pero ¿qué es lo que está diciendo Jesús acerca de los ciegos? ¿Cómo que las obras de Dios se pueden manifestar si ni siquiera pueden ser sacerdotes? Amén. Y es como si un ciego que tenía tantas limitaciones, también en él se podía manifestar las obras de Dios, que estaban tan exclusivamente diseñadas para los que pueden ver. Sin embargo, para el Señor no importan las condiciones actuales en las que la gente se encuentre. Él las toma como nada, pues Él sabe lo que viene después de su intervención divina en las personas. Entonces a Dios no le importa cómo llegue la gente aquí.
No le importa. Sabe a Dios lo que le importa: cómo puedan salir las personas después de que se encuentren con Él, mi hermano. Por eso yo quiero decirle a alguien en esta hora: nunca vaya a condicionar a una persona que llega aquí a la iglesia por cómo viste, o por cómo se ve, o cómo está vestida, o cómo viene aquí a la iglesia. A eso no le importa a usted, mi hermano. Discúlpeme que se lo diga. Eso solo le incumbe a mi Señor, porque Él es el que es capaz de mirar las cosas que no son como si fueran. A mí me vio aquí, mi hermano, con los pelos que arrastraban el techo, pero me vio a mí, me seleccionó a mí. Y en ese proceso no se puede meter nadie más. Alabanzas al Señor. Entonces, para los discípulos era demasiado extraño que un ciego pudiera estar en la manifestación del poder de Dios. Era muy extraño esa situación. Por eso es que ellos se asombraban ante lo que Dios le decía. Y si seguimos mirando ese capítulo tan tremendo, miramos que entonces el Señor llegó y cogió y formó lodo, se lo untó en los ojos y le dijo: vaya y se lava en el pozo de Siloé. ¿Sí o no? Y tenemos este relato maravilloso acerca del milagro de Dios. Pero en la Biblia, mis hermanos, están registrados algunos casos de ceguera de hombres muy significativos en la palabra de Dios. Personajes como Isaac, cuya condición de ceguera le hizo, mis hermanos, entregar la bendición a quien no era, porque era ciego. Vemos también un caso de ceguera muy conocido, y es Sansón, quien después de conquistar y batallar y ganar grandes batallas y grandes prodigios y ser admirado por multitudes, pasó a ser un dependiente de los demás después de perder su visión. Tanto así que al quedar ciego lo mandaron a esclavo y preso por los filisteos. También vemos en la Biblia otra historia de otro ciego, que fue el sacerdote Elí, quien relata la Biblia que se habían oscurecido sus ojos de modo que ya no podía ver, y no se daba cuenta lo que estaban haciendo sus hijos en el templo. Él, dice la Biblia, que él oía y escuchaba del pueblo que sus hijos estaban haciendo cosas horribles en el templo del Señor, que estaban haciendo sacrilegios, que estaban blasfemando, que estaban haciendo cosas terribles, que sus hijos dormían con las mujeres que velaban el templo, que comían de las grosuras que solamente podía comer el sacerdote. Y él no lo veía, solamente lo escuchaba, porque su visión se había oscurecido. Observamos entonces que estos personajes pasaron por una situación muy difícil, y podemos entender entonces que hay dos tipos de ceguera. Hay dos. Una, los que tienen de nacimiento, como el personaje que estamos analizando, que nació ciego, como este primer personaje, para el cual después de tener la vista todo es nuevo, porque el Señor le dijo: vaya y se lava en el estanque de Siloé. Y después de que se lavó los ojos y se lavó la cara en el estanque de Siloé, yo me lo imagino a él por primera vez observando. ¿Y qué es lo primero que uno se mira qué es lo primero que se mira la gente? Y lo vemos en las películas, cuando recuperan la vista, se miran las manos, porque es algo que tenemos tan ceñido a nuestro cuerpo y que la admiramos a cada instante. Hay un dicho por ahí que dice que nosotros conocemos a las personas, o lo conozco como la palma de mi mano. Y yo estoy seguro que los que estamos aquí, ninguno sabe cómo es la palma de la mano. Ninguno. ¿Cierto que sí? Y por eso la reacción de aquel ciego, después de ver, para él todo era nuevo. Para él mirar el cielo era algo extraordinario. Para él mirar el agua era algo extraordinario. Para él observar las cosas nuevas, todo era nuevo, todo era sorprendente, todo era maravilloso, todo era bello, todo está por conocerse, todo se puede explorar, todos los lugares se puede ir. Y en ese personaje cabemos todos los que estamos aquí en esta hora. Todos nos podemos acomodar en él, pues éramos todos ciegos de nacimiento. Todos éramos ciegos de nacimiento.
O dígame si usted nació conociendo a Jesús. Ninguno. Todos éramos ciegos de nacimiento. Todos. Cabemos todos en ese personaje. Alejados de la salvación todos. Extraviados del reino de los cielos. Sin la posibilidad de hallar camino a la casa de Dios. Todos condenados a un destino de mendicidad en el pecado, en lugar de compasión. Mendigando un poquito de amor, porque hemos visto gente que mendiga amor, la mendiga. Vemos en la calle gente, nada más en estos días por mi casa, no sé cuándo fue, encontraron a un muchacho que era, ¿cómo se dice? Que tenía dificultades con su identidad. Lo encontraron por allá colgado en un parque y había un mensaje al lado que decía: él dijo que me recogieran aquí. Hace nada, hace días. Gente, hermano, extraviada. Gente, hermano, buscando afecto de cualquier cosa. Donde le den afecto, ahí está, no importa quién se lo dé. Y así éramos todos, mis hermanos. Todos, había gente. Yo tengo amigos que andan, mis hermanos, después de haber conocido este amor tan grande, buscando llenar un vacío que nadie lo va a poder llenar, y lo buscan llenar con muchachas. Y nada lo va a poder llenar ese vacío. Y él me dice: mijo, ¿sabe qué? Cada vez me considero más vacío. Cada vez me siento más triste. Después de tener esos momentos me siento más agobiado, más angustiado. Me siento sucio, me siento horrible. Y es porque eso es lo que hace la mendicidad del pecado, la ceguera con la que hemos estado tanto tiempo, con la que estuvimos tanto tiempo. Tenemos que estar en lugares de compasión. Mucha gente está ciega por un momento de alegría fugaz. Esa ceguera de nacimiento, pasamos momentos muy duros. Muy duros. O dígame si alguno de los que ya ha conocido al Señor y de los que han sido bautizados en el nombre de Jesús y de los cuales su pecado ha sido perdonado y limpiado y lavado en la sangre del Señor, dígame si usted ha vivido más maluco ahora que como vivía antes. Estoy seguro que todos podemos decir: no, estando aquí he disfrutado mis mejores momentos, por eso aquí estoy y aquí me quedo en el nombre de Jesús. Es aquí. Es aquí. Nos tocó vivir muy difícil, sí. Momentos muy angustiosos, sí. Momentos muy duros, sí. Pero de alguna manera el Señor se las ingenió para tenerte hoy aquí. O sea que aprovecha la oportunidad que Dios te está dando en esta hora para ser revestido y perdonado por mi Jesús. Alguien que le brinde ese aplauso a mi Señor, por favor. Alguien que lo aplauda a mi Señor Jesús, por favor. Alguien que lo alabe un momento a mi Dios, por favor. Alguien que lo adore. Pasamos por el estado de estar ciegos, pero un día a mi buen Señor le fue necesario pasar por el lugar en donde estábamos. Y a su vez nosotros también tuvimos que pasar por el mismo estanque de Siloé. Porque no fue así que pasamos por un estanque. Vaya y se lava, vaya y se sumerge. Como aquí hay gente que se está preparando para ser sumergida en el estanque de Siloé, para que en el nombre de Jesús sean perdonados sus pecados y salga de esa agua bautismal siendo una nueva criatura. Y así nos pasó a nosotros. Así nos pasó a nosotros. También pasamos por el proceso de Siloé. Ese proceso de ser lavados en el estanque y así poder ver, mis hermanos, porque estoy seguro que cuando Dios se nos atraviesa en el camino, nos abre los ojos a las maravillas. Nos abre los ojos a las cosas grandiosas. Cuando Dios se me atravesó en el camino, yo entendí que el cielo no está ahí por cualquier cosa, sino que cuando miro los cielos, Señor, obra de tus manos, comprendimos que todo lo que hay, todo lo que existe y todo lo que habrá, lo ha creado mi Señor Jesús para nosotros, para usted y para mí. Y discúlpeme, mi hermano, pero yo siento, cuando entiendo estas cosas de Dios, yo siento un gozo tan sublime que no me puedo contener, que no puedo contener la emoción que produce mi Señor en mí por haberme rescatado. Amén. Para todos nosotros, en algún momento, todo era bello. Cuando llegamos a la iglesia, todo era bello.
Todo. Mis hermanos, uno recién bautizado, todo lo sorprende. Es más, ni siquiera recién bautizado, después de uno sentir el perdón de Dios. Porque Dios perdona los pecados en la pila, pero cuando usted está ahí cuando usted llega a la iglesia y hay momentos en que pasa al altar y llora y se descarga, usted siente el alivio de Dios. Lo siente. Amén. Cuando fuimos perdonados, mis hermanos, cuando se nos quitó la ceguera, todo era sorprendente. No había programa maluco, no lo había. No había predicación larga. No había ayuno al que no se quisiera ir. No había milagro en el que no se creyera. No había imposibles que no pudieran ser posibles. No había enfermedad que mi Señor no pudiera sanar. No había culto al que no quisiera asistir. No había servicio al que yo dijera no quiero, no puedo. Todos los servicios de una. Hermano, ¿vas a dirigir un culto? Sí, claro que sí. Mi hermano, ¿vas a colectar la ofrenda? ¿Cuándo hay que ir? Mi hermano, ¿te vamos a pasar a cantar un coro? Claro que sí, allá voy a estar. Pero era porque se nos había quitado el velo y todo era sorprendente. Todo era sorprendente. Claro, pasamos de ser ciegos de nacimiento a poder volver a ver. Todo era magnífico. Y todos los que estamos aquí pasamos por tener vista después de ser ciegos. Y qué maravilla las que vimos en esos días. Qué glorioso lo que pasamos. Sin embargo, llegó un momento en que nos acostumbramos a ver. Nos acostumbramos a los cultos. Nos acostumbramos a los ayunos. Nos acostumbramos a la oración antes del culto. Nos acostumbramos a leer la palabra. Nos acostumbramos a ver milagros. Mi hermano, yo me acuerdo, y esta predicación está también para acá, porque yo me acuerdo cuando uno estaba en un culto, iban a bautizar a alguien. Yo me acuerdo que uno lloraba casi que igual que la persona que era bautizada. Yo me acuerdo que cuando bautizaban a alguien, yo llevo 12 años de bautizado. Pero me acuerdo que cuando iban a bautizar a alguien, esto se llenaba aquí de la gente queriendo mirar cómo era que se bautizaba. Y uno por allá en una banquita, Señor, gracias por... Y uno daba gracias por un nuevo bautizado. ¿Qué pasó? Nos acostumbramos a ver. Nos acostumbramos a ver. Hay momentos, mis hermanos, en el que ya no nos sorprendemos. Momentos en que ya el imposible de verdad es imposible. Momentos en que encontramos cultos por edades, culto de jóvenes o culto por géneros, culto de ancianos, culto de Dorcas, culto de caballeros. Y parece ser que el nombre del culto define mi percepción a lo que puede pasar. No, es que si es un culto de jóvenes, ¿yo para qué voy a ir? Yo ya estoy muy viejo. O estoy demasiado joven. Ay, no, es que los jóvenes gritan mucho, esos jóvenes cantan mucho. No, esos cultos acaban muy tarde. Y pasa eso. Pero uno recién bautizado, uno recién quitado el velo, uno no se pierde culto. No se lo pierde, el que sea. A veces cuando yo estaba recién bautizado, a veces decían, las mujeres gritan gloria a Dios, y yo de la emoción, gloria a Dios, y me equivocaba, pero hermano, era la emoción. Era la emoción. Coloque en pie a la mujer y yo paraba y me sentaba y me daba vergüenza. A veces mi esposa en esa época era mi novia y me codeaba. Era la emoción del momento. Era la emoción. Pero ahora, mis hermanos, parece que tuviéramos que sacar los amenes con anzuelo. Parece que tuviéramos que arrancar un aplauso. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a ver. Ya hay pequeños milagros y milagros grandes. O sea, el milagro de un recién bautizado ya no es tan milagroso como el que se levantó un muerto de la tumba. Porque ya hay, cuando nos acostumbramos a ver, ya hay milagros pequeños y hay milagros grandes. Pasamos para calificar el culto por la alabanza o la predicación. Por eso pasamos. Nos acostumbramos a ver. Mis hermanos, y qué peligroso es esa etapa en que nos acostumbramos a estar aquí
en tener la vista, pasó a ser algo cotidiano. Miramos los ejemplos anteriormente mencionados. Y Elí vio, Elí era un sacerdote, y Elí pasó de ser el sacerdote, el juez del pueblo de Dios, el ungido de Jehová, el hombre puesto en lugar de privilegio. Cuando veía todo era maravilloso, era el que sacrificaba, era el que llegaba al templo, era el que encendía el incensario, era el que entraba al lugar santo. No, Elí era un hombre tremendo, porque había sido limpiado su velo y podía ver recientemente. Pero pasaron unos años y ya se convirtió en un alcahuete de sus hijos. Pasaron unos años y ya no le importaba lo que hicieran en el templo. No, aquí, mis hermanos, todavía hay celo por las cosas de Dios. Todavía hay celo por buscar la santidad. Todavía hay anhelo por buscar las cosas de Dios. Todavía. Aunque nos digan que no, es que eso pasó de moda, es que eso fue hace muchos años. No, todavía, mis hermanos, hay una iglesia que guarda las nuevas y buenas costumbres. A Elí se le oscurecieron los ojos con el tiempo. Pasó de ser el varón que le dijo a Ana: levántese y que Dios le dé como usted lo ha pedido, y que pase porque Ana tuvo a Samuel. Elí pasó de ser eso, se le oscurecieron los ojos y pasó a ser nada, un alcahuete de los profanadores de las cosas santas de Dios. Pasó de ser el mentor de Samuel a morir desnucado en una silla. ¿Por qué murió desnucado? No, resulta que le contaron que se habían llevado. Pasó de guardar el arca. ¿En qué momento a Elí se le escapó el arca de su templo? ¿En qué momento? ¿En qué momento se fue la presencia de Dios para Elí? Hermanos, Elí no se dio cuenta que se le habían llevado el arca. Y hay momentos, mis hermanos, en que no nos damos cuenta cuando la presencia de Dios se va. En que no nos damos cuenta, mis hermanos. Pero mi Dios en esta hora quiere volvernos los ojos, la visión, para darnos cuenta y apercibirnos que estamos a tiempo de recibir cosas mucho más grandes. Alguien que diga amén a esa palabra. Estamos a tiempo de recibir cosas muy gloriosas. Todavía podemos. Todavía podemos. Sansón pasó de luchar contra un león con sus propias manos. Sansón pasó de ser ese que venció al león y pasó a ser el que sucumbía ante los brazos de una mujer. Sansón pasó de ser aquel hombre que con una quijada de un asno mató a 1000 hombres. Con un hueso matar un ejército entero. Una cosa gloriosa. Pero pasó de ser ese hombre a, cuando quedó ciego, ser esclavizado por los mismos a los que él venció. Porque fueron los mismos filisteos los que lo apresaron y lo pusieron por allá en un molino. Por esa ceguera. Por esa ceguera, Isaac pasó de ser el que abría los pozos que había abierto su padre Abraham, el que edificaba altares a Jehová, pasó a ser el engañado, el burlado. Porque cuando perdió su visión, vino un hijo vestido, se colocó unas pieles en el cuello, y era tanta la ceguera de él, tanta la ceguera, que tocó la piel y dijo: no, este es mi hijo, y lo bendijo. Hermano, la ceguera nos hace equivocarnos, nos hace fallar, nos aleja de la voluntad de Dios, no nos permite tener proyección. Como lo decía la definición de la ceguera: vemos la luz porque estamos en la luz, pero no proyectamos nada. Sin metas, sin impulsos, sin fe. ¿Qué daño nos hace, mis hermanos, la ceguera? La ceguera es silenciosa. La ceguera es progresiva. La ceguera es paulatina, es lenta. Y cuando nos apercibimos de ella, ya no hay nada por hacer.
Pero mis hermanos, hay una parte en la Biblia. Este ciego de nacimiento dijo, le preguntaron, oiga, ¿quién hizo eso? ¿Es pecador o qué? Él dijo, no, yo no sé si es pecador, pero una cosa sé. A mí no me pregunten si él era Dios manifestado en carne, si era el de las profecías. No me pregunten nada, lo único que sé es que yo era ciego. Lo único que sé es que yo llegué a esta iglesia haciendo nada y Él me puso en lugares celestiales con Cristo. Lo único que sé es que mi esposa estaba enferma y no iba a nacer mi hija Montserrat, y en un culto mi Señor la sanó, y Montserrat está por ahí. Una cosa sé, que mis pecados fueron lavados aquí en la pila bautismal. Una cosa sé, que en los ayunos he encontrado refrigerio. Una cosa sé, que cuando no he tenido trabajo Dios me ha proveído. Una cosa sé, que cuando he estado enfermo Él me ha sanado. Una cosa sé, una cosa sé, una cosa sé, que lo imposible Él lo ha hecho posible. Una cosa sé, una cosa sé, una cosa sé, una cosa sé, que Dios me dio en la iglesia. Estando con Él me dio un hogar. Una cosa sé, que mi familia toda incrédula, ninguno convertido, y me han llamado, mi hijo, venga. ¿Sabe qué dice mi mamá? Mi hijo, Dios lo escucha más fácil a usted. ¿Por qué? No sé. Pero una cosa sé, y es que Dios hizo algo en mi vida. No sé qué, no sé cómo, no sé cuándo, no sé en qué momento, pero unas cosas sí sé, y es que Él intervino y está dispuesto a intervenir en la vida de alguien en esta hora. Él está dispuesto. Él está dispuesto. Hay una parte en la Biblia, en Marcos 10:46. Alguien estaba pasando por la condición de todos los ciegos, sentado en el camino como todos los ciegos, esperando la misericordia de alguien más como todos los ciegos. Pero ese escuchó que Jesús estaba en su ciudad. Ese escuchó. El primero, Jesús lo vio, pero el segundo ciego que vamos a hablar escuchó que hablaban de Jesús. Y sentado en el camino, ¿sabe qué es estar sentado en el camino? Vea, sentado en el camino, escuchaba: Jesús alimentó a 5,000. Él no podía ver, pero lo escuchaba. Sentado en el camino, escuchaban 2 personas o 3 que iban diciendo: oiga, ¿viste aquel hombre que le tocaron el borde de su manto y con eso una mujer fue sanada? Y él lo escuchaba, sentadito ahí en el camino mendigando, pero escuchaba que había sanado a un endemoniado, escuchaba que había resucitado a la hija de una mujer, escuchaba cosas y cosas y cosas de ese que estaba en el camino. Y eso le aumentó la fe y dijo: algún día tendré que conocer a ese del que hablan. Pero se encontraba con que era ciego, que no podía ir a buscar a Jesús, que no sabía dónde quedaba una dirección o una ciudad u otra. Y dijo: algún día tengo que esperar a que Él venga. Y todo eso le hizo alimentar la fe, como nos lo ha hecho alimentar a nosotros. Porque a nosotros nos han alimentado la fe, ¿sí o no? Con que Dios sana, nos han alimentado la fe. Con que Dios perdona pecados, nos han alimentado la fe. Escuchamos. Escuchó que sanó un sordo mudo y dijo: no, pues si Él sanó a un sordo y mudo, me va a sanar a mí, que soy solo ciego. Y él entendió que esa era su única oportunidad. Sentado en el camino, escuchaba que Jesús sacaba demonios, todo lo que él escuchaba.
¿quién me llevara donde aquel hombre? ¿Cómo hiciera para ir a la ciudad donde está ese que hablan de Jesús? ¿Cuándo será que viene por estos lugares? Tantas cosas podrían pasar por la mente de aquel ciego. Y aún más, ¿cuál sería su queja de saber que no era como los demás, que podía ir a buscar a Jesús? Todo lo que él escuchó de Jesús alimentó su fe. Y al saber que Jesús estaba pasando allí, entendió que no había más posibilidades. Porque la Biblia dice: hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Él entendió que era hoy o nunca. El clamor de Bartimeo, del ciego Bartimeo, rompió la algarabía de la gente. Los gritos de Bartimeo. ¿Cuál sería el nivel de desespero de aquel hombre que fue capaz de poner su voz más alta que la algarabía de la gente que seguía a Jesús? La gente lo callaba. La gente le decía: no grites más. Pero él con más fuerza gritaba. Nadie podía saber por el dolor que aquel ciego estaba pasando. Era tal el impulso de Bartimeo que salió en busca de Jesús y gritaba: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero él no sabía qué dirección gritaba. No sabía que si Jesús estaba atrás, si Jesús estaba adelante, si estaba a los lados. Él se paró y empezó a gritar en cualquier dirección: Jesús, Hijo de David, Jesús, Hijo de David, Jesús, Hijo de David, por aquí, Jesús, Hijo de David. No, Jesús, Hijo de David. Y donde más lo callaban, era la dirección correcta, porque no lo dejaban llegar donde Jesús. Entonces, entre más gritaba y lo callaban, él sabía: voy en la dirección correcta. Y quiero decirle a alguien en esta noche: no te canses de gritarle a Jesús. No te dejes callar la voz por los demás. No dejes que otros digan que no puede lograrlo. Tú clama, que entre más clames y más te callen, está más cercano tu milagro. Está más cercano tu milagro. Está más cercano. A Bartimeo le gritaban, no lo hagas. A Bartimeo le gritaban: no lo hagas, no grites más. Pero él sabía que entre más gritaba y lo callaran, más cerca estaba de Jesús. Más cerca estaba. Nadie podía sentir el dolor de Bartimeo. Nadie sabía por qué era ciego. Nadie sabía qué le había pasado. Nadie sabía si se había equivocado él o sus padres. Nadie sabía. Solo lo sabía Bartimeo. Así como la condición en la que estás, tu dolor, tu situación, tu circunstancia, solo la conoces tú. Solo la conoces tú. Bartimeo, no grites más. Bartimeo, no grites más. No te atravieses más en el camino. Y Bartimeo decía: no, yo no me voy sin el que él me escuche. Y sabe que lo más tremendo, que mi maestro lo mandó llamar, y él, arrojando su capa, despojándose de todo, soltando todo, soltando la incredulidad, soltando la pereza, dejó la capa de falta de fe, dejó atrás la falta de tiempo, dejó atrás todo lo que le impedía acercarse al maestro y lo tiró de lado. Dejó atrás sus limitaciones, dejó atrás sus complejos, sus prejuicios, y llegó donde mi maestro. Llegó donde el amado de mi alma. Llegó donde el deseado de las naciones. Llegó donde él, y se le paró en pie. Esta vez Jesús no lo buscó. Al primer ciego Dios lo buscó. Al segundo, el ciego fue donde Jesús. ¿Qué quieres que te haga? Yo me imagino la mente de Bartimeo, cuántas cosas se pudieron haber pasado. Ay, ¿será que le digo que me dé una casa? ¿Será que le digo que me dé un trabajo?
¿Será que le digo que me dé una esposa? ¿Será que le digo que me dé dinero? Pero Bartimeo, su respuesta estaba llena de dolor, llena, porque Bartimeo le dijo al Señor: Señor, que recobre la vista. Qué dolor había en esa frase. ¿Sabe por qué? Porque el primer ciego era de nacimiento, pero Bartimeo alguna vez vio. Y le digo: Señor, yo sé lo que es ver. Por alguna situación he quedado ciego. Por alguna situación he perdido la salvación. Por alguna situación he perdido las cosas. He perdido la batalla por alguna situación, Señor. Pero una cosa deseo. Una cosa deseo: recobrar la vista, volver a ver tus milagros, volver a sentirme tu hijo. Una cosa, Señor, una cosa, que recobre la vista. Una cosa, Señor, que recobre la vista. Él ya sabía que era ver. Y ya sabía, él sabía por qué causa la había perdido. Él sabía que era ser independiente. Él sabía que era caminar libremente. Sabía que era sorprenderse por la majestuosidad del firmamento. Sabía que era ver sus propias manos. Sabía que era leer la palabra. Bartimeo sabía que era tener la Torá en sus manos. Sabía que era ver a la persona amada. Si usted tiene a su lado a la persona que ama, mírela. Bartimeo sabía que era eso, y de un momento a otro lo perdió. Y hoy es necesario, mis hermanos, que le pidamos a Dios: Señor, yo quiero recobrar la vista. Que volvamos a creer en los milagros. Mis hermanos, volvamos a creer en los milagros. Volvamos a creer en que Dios bautiza con el Espíritu Santo, con la señal de hablar en otras lenguas. Volvamos a creerlo. Volvamos a creer que Dios nos aumente la fe. Que no solo veamos la luz, sino que tengamos proyección. Que volvamos a ver lo imposible posible. Colóquese en pie, por favor. Y yo quiero invitar a alguien a este altar que le quiera decir al Señor: Señor, que recobre la vista. Yo hago la invitación a que alguien pase al altar y le diga: Señor, yo quiero recobrar la vista. Si no pasas, no hay problema. Pero déjame decirte algo. Sansón murió ciego. Murió ciego. Isaac murió ciego. Jacob murió ciego. Elí murió ciego. Pero Bartimeo fue el único que pudo decir: vi, perdí la vista, pero volví a ver. De todos esos ciegos, el que murió viendo fue Bartimeo. Fue Bartimeo. En el nombre de Jesús yo quiero orar para que Dios no permita que se vayan oscureciendo nuestros ojos. Por el contrario, que los que estemos aquí en esta noche tomemos el consejo que está plasmado en la palabra en Apocalipsis 3:8. Por tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo quiero orar en esta noche para que Dios restablezca la visión